La máquina básicamente toma el filamento y el motor lo va empujando para abajo, pasa por acá y en este cuadradito se derrite y va pintando con el plástico fundido, mientras el brazo se mueve y lo va depositando exactamente donde tiene que ir. Conceptualmente es un mecanismo sencillo, la alta precisión de todo hace que quede en el lugar justo. Y esto lo repite elevando esto 0,3 de milímetro cada vez que termine una capa, hasta que queda un objeto final, que en el caso este es este objeto el que estamos haciendo. Ahí está marcando lo que está haciendo en este momento, y si quiero ver cómo es el objeto final, acá puedo visualizarlo y verlo desde cualquier ángulo. También puedo verlo en las etapas intermedias o cierta cantidad de capas. Con estas máquinas uno puede materializar el diseño que uno hace en la PC, ¿no es cierto? Entonces lo diseña usando CAD, un sistema de CAD cualquiera que ya utilice, lo exporta a un formato que se llama STL y ese formato se procesa acá en la impresora para lograr el archivo que se imprime. Entonces con este programa yo cargo eso y lo mando a imprimir. Es muy similar a imprimir con una impresora común. Este es un plástico derivado vegetal, o sea, no da olor, es ecológico, es biodegradable y que está muy bueno para después hacer moldes y sacarlo limpiamente. Se imprime sobre vidrio, el vidrio en sí está sobre una plataforma roja que es una plataforma de calentamiento. Eso es básicamente para que se adhiera bien el objeto al vidrio y que no se arquee a medida que se va enfriando. El cliente diseña su propio objeto, alguna parte, etc. y eso pasa en el modelo para imprimir. Las partes pueden ser maquetas o modelos, representaciones, o directamente, para ciertos tipos de usos, partes funcionales. Estos son partes de impresora, por ejemplo, y son bien duras, sirven y son muy precisas, lo cual demuestra una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, que es que uno puede hacer partes hechas a medida y que necesitan bajas cantidades e imprimirlas una por una a medida que las precisa. Entonces, no tiene que hacer un molde, no tiene que perder tiempo en mandarlo a hacer afuera y traerlo, y no tiene que tenerlo antes de tiempo, en stock ni nada por el estilo. Y a medida que encuentra mejoras, las puede implementar inmediatamente. Eso nos pasa a nosotros, por ejemplo. La misma impresora, todas estas partes plásticas que pueden observar, están hechas con la impresora. Y a medida que nosotros encontramos una mejora, la implementamos. Esto al estar haciendo capa por capa, puede dibujar cualquier cosa en el plano. Entonces puede hacer piezas con movimientos internos. Fíjese, por ejemplo, este ejemplo. Esta pieza fue hecha de una sola pasada, impresa, y tiene movimiento. O sea, son engranajes y se mueve. Y eso es una cosa radical de estas máquinas, que puede hacer partes ya ensambladas. La máquina, como ven, es una máquina similar a una impresora de escritorio. Y es todo esto, se conecta por USB a la computadora y este es el filamento que utiliza, que viene así ya en bobinas de 1 kilo. Y una de las cosas interesantes es que no tiene pérdida de material, o sea, utiliza lo que pesa el objeto. Entonces, si esto pesa 20 gramos, uso 20 gramos de plástico. Este mecanismo es muy parecido a una máquina tradicional de CNC, con guías lineales, con correas que van moviendo el brazo. La única diferencia es el extrusor que va empujando el plástico y derritiéndolo. Este es un ejemplo de cómo pueden mezclar dos materiales o dos colores, lo cual también es muy interesante porque no solo puedo mezclar colores, sino podría tener plásticos distintos, uno blando y uno duro. Entonces, por ejemplo, si es uno blando, puedo hacer tipo una bisagra de goma. Puedo usar un material como soporte del otro, algún material que después se disuelva, por ejemplo, en agua. Entonces, para hacer formas muy complejas que tienen arcos, lo hago con un material de soporte, lo pongo en líquido y se va libremente. Y las formas tradicionales son deformando material, o sea, con una prensa, o con un CNC, que es quitando material, una fabricación sustractiva, exactamente. Pero esto realmente permite hacer cosas que antes no se podían hacer, o sea que directamente era muy difícil o muy costoso.
pero hay formas que no se podrían hacer con otra tecnología. Yo creo que esto es aplicable en muchos casos. Por un lado, los diseñadores industriales que quieren ofrecer servicios de impresión 3D a sus colegas, también para hacer sus propios prototipos y verificar, por ejemplo, que las partes se encastren una con otra, que hagan, para hacer demostraciones a los clientes, para las maquetas de arquitecto, para, por ejemplo, en las películas 3D, tener los objetos para visualizarlos, para acciones de marketing. Se hacen objetos decorativos, como pueden ser estos. Se puede mezclar con elementos electrónicos y hacer lámparas o otras cosas. Hay gente que hace soportes de máquinas, por ejemplo, para una cámara, algún soporte especial para el trípode, para video, para televisión. Tienen muchas cosas. Para hacer los moldes también, para hacer escaneos. O sea, esto combinado con un escáner 3D, se puede copiar una pieza de la cual por ahí ya no se tienen los planos. Y para hacer, por ejemplo, partes de máquinas que ya no se fabrican, está muy interesante. Esto viene a llenar un nicho, que es cuando preciso más de una pieza, pero menos de miles. Claro, sí. Entonces, si preciso unas decenas o unas centenas, las puedo hacer directamente con esta máquina. Hay diversas tecnologías de impresión 3D. Esta es la más accesible, por eso comenzamos con esta. Hay otras que utilizan material en polvo, que después lo sinterizan con un láser, o con un haz de electrones, o con distintos métodos, que hacen piezas de metal, de cerámica, de plásticos, de materiales compuestos. Ya se está hablando de hacer, bueno, ya se están haciendo partes de avión inclusive con esto. ¿Ah, sí? El día de mañana hasta se van a poder hacer casas enteras, o sea, una impresora del tamaño de una casa armada directamente en el lote y que va recorriendo con cemento y haciendo las paredes y todas las partes internas. Es una forma de fabricar. Ahora que tenemos los mecanismos, claro, solo hay que seguir encontrando materiales y ajustándolos. Y lo que tiene en particular para Argentina, o sea, ¿por qué es relevante para nosotros? Yo creo que es muy interesante porque permite traer, en cierta forma, gran parte de la manufactura que hoy se tiene que hacer en una fábrica externa al por mayor, en la China, por ejemplo, y hacer mucho más localmente. Y no solo localmente en el país, sino localmente en tu barrio, en tu ciudad. A medida de la gente que lo consume, por la misma gente que lo consume, y con mucho menos costos. Con esta máquina, una persona no tan calificada como para manejar 40 tipos de máquinas distintas, puede hacer todo tipo de piezas, o sea, acá ves la gran variedad, pero requiere el mismo operador. Entonces va a permitir que mucha más gente también participe del proceso de fabricación. Creo que realmente va a ser muy interesante ver cómo con esta herramienta abaratamos costos tradicionales, no solo de cosas nuevas. Simplemente con el uso que ya se le está dando, que es hacer moldes de una forma más rápida y accesible, ya vamos ganando en productividad. Y aparte, se van a ir encontrando la forma de hacer cosas nuevas. Que ya sabemos cómo poner un motor en un carruaje, ahora vamos a aprender a hacer autos. Es un derivado del llamado proyecto RepRap, que es planos de este tipo de máquinas compartidos en internet, hechos por una comunidad de ingenieros en su tiempo libre y publicados libremente, ya sin patentes. Estas son patentes que ya expiraron, ¿no?, de tecnología. Y a raíz de eso han surgido muchas empresas alrededor del mundo similar a la nuestra que han adoptado esa tecnología, ampliado, mejorado y logrado un producto comercial. Estas no son máquinas muy caras porque cuestan más o menos lo mismo que una laptop. O sea, están en menos de 15.000 pesos finales. Y el material sale unos menos de 300 pesos finales. Cualquier persona que tenga consultas que desee hacer a ver si es aplicable a lo que están haciendo, nos pueden consultar escribiéndonos en kikai-labs.com.ar, KIKAILABS, y con mucho gusto les responderemos para ver en qué los podemos ayudar.